Tomando en consideración la trascendental influencia que un adulto puede tener sobre un menor, condicionado no solamente su niñez sino también su adultez, pues el destino humano depende en gran medida del trato recibido durante el periodo de mayor vulnerabilidad e influjo. En la infancia, cuando se trazan las líneas maestras del desarrollo psicológico, voy a mencionar algunas de las intervenciones que en mi opinión son constituyentes de una buena práctica educativa. Primero, sostenimiento y aplicación racional de límites. 2. Educación en la convivencia. Enseñemos a los niños que todos, independientemente de nuestra raza, religión, sexo, estatus, procedencia o posición económica, merecemos ser tratados con respeto y dignidad. 3. Estimulación de la autonomía. Enseñemos a nuestros hijos a estar contentos de sí mismos independientemente de nuestra aprobación, incluso algunas veces a pesar de nuestros reproches. Que se sientan libres de pensar, de sentir y de juzgar de modo diferente a nosotros mismos. Cuarto, enseñanza de la autodefensa. Enseñemos a los niños que aquellos que los cuidan y les piden obediencia no tienen derecho a pedirles obediencia en todo, que hay ciertas conductas que van más allá de lo que es exigible. Enseñémosles cuáles son los límites que los adultos no pueden sobrepasar con ellos. Enseñémosles que ellos no están para complacer los deseos o los caprichos de nadie, que quien les pide obediencia tiene que ser respetuoso con ellos. Enseñémosles a ser autónomos antes que correctos con la autoridad, porque de lo contrario es probable que adquieran el hábito de obedecer por obedecer, que no es otra cosa que sometimiento, quedando a merced de la suerte, de lo que el otro crea que puede hacer o no hacer, sin que ellos sepan defenderse o ni siquiera sepan que han de defenderse cuando un adulto decide maltratarlos, seducirlos o abusar de ellos. Enseñémonos pues a los niños a diferenciar entre obediencia respetuosa y obediencia ciega o sumisión, y a reconocer y actuar entre las situaciones que son indignantes y aberrantes. 5. Afecto y sensibilidad. Cuando un bebé llora, tomémoslo en brazos para consolarlo, sentirlo y atenderlo en su reclamo. Démosle afecto y seguridad, hagámoslo saber que nos ocupamos de él, intentemos estar en los momentos difíciles y de angustia que a lo largo de su desarrollo afectan al niño y tratemos de confortarlo y apoyarlo en todas las adversidades. No le reprochemos jamás que sufra, no nos burlemos nunca de sus penas, no ignoremos ni minimicemos lo que siente el niño. 6. Conocimiento personal. Estemos dispuestos a escuchar lo que el niño nos informa sobre sí mismo. Cuando dice estar enojado, hambriento, saciado, molesto, contento, triste, etc., no neguemos su capacidad de discernimiento ni lo confundamos sobre lo que dice que siente o padece. 7. Amor incondicional. Amemos al niño por ser quien es, que se sienta aceptado y reconocido en su personalidad con libertad para expresarse de acuerdo con sus emociones, sentimientos y vivencias. Reconozcamos su libertad para desarrollarse en función de cómo se siente consigo mismo y ofrezcámosle las condiciones para que puedan desplegar sus recursos personales. 8. Reconocimiento del potencial. Sepamos valorar los esfuerzos y las intenciones del niño por aportar cosas positivas. Y aun cuando se ha inmerso en la desesperación y en los conflictos, consideremos sus recursos personales y su capacidad para progresar. Pues de lo contrario, si lo etiquetamos como malo, descarriado o intratable, no hacemos otra cosa que perjudicarlo gravemente, desatendiendo su necesidad de ser ayudado. 9. Valoración del esfuerzo. Hagamos entender al niño que muchas cosas no pueden conseguirse en el momento y sin esfuerzo. Enseñémosle a perseverar en sus objetivos y a superar los obstáculos con el espíritu de lucha necesario, lo que contribuye a otorgar valor a lo conseguido. 10. Respuesta a la curiosidad infantil. Démosle libertad al niño para preguntar, que tenga la sensación de que no hay temas tabús, que no hay ningún campo del conocimiento que sea motivo de censura o por el que sea objeto de crítica a su persona. No enterremos ni bloqueemos su placer por aprender. Para aquel que se ocupa de la educación infantil, he aquí un consejo. Responda a todas las curiosidades del niño con algo cierto.
nunca con un eso no te importa. Si no lo sabe, responda la verdad. En el dominio del saber nada está prohibido, son los límites de nuestra propia naturaleza humana, tal como los sentimos, los únicos que hemos de encontrar. 11. Oportunidades para la reparación. Cuando el niño comete errores o se comporta incorrectamente, démosle la oportunidad de rectificar y de conseguir la reconciliación. Démosle la oportunidad de sentir que está haciendo algo para saldar sus cuentas con la autoridad. Una autoridad que ha de saber cuál es su lugar, sin dejarse arrastrar por el autoritarismo ni por la extrema indulgencia. Cuando el niño es sabedor de haber hecho algo incorrecto, que va en contra de las normas establecidas y no es sancionado o amonestado, por ello puede sentirse angustiado, apesadumbrado consigo mismo, con el deseo de que sobrevenga un castigo que le alivie frente a su sentimiento de culpa que le permita poner en marcha sus mecanismos de reparación. Ante un adulto con tendencia a la extrema indulgencia y ecuanimidad, en opinión de Fenichel, el niño se forma la impresión de que la agresividad es una cosa terriblemente prohibida. Cada vez que se siente agresivo se ve obligado a reprimirlo y la suavidad de la conducta externa engendra, por dentro, una mayor severidad del superyo, por lo menos severidad con respecto a la agresividad, hasta el punto de que el niño puede llegar a anhelar a guisa de alivio una severa autoridad exterior. 12. Reconocimiento de la agresividad. Todo ser humano, y especialmente en determinadas circunstancias en que está en juego el proceso de constitución identitaria, necesita expresar su malestar frente a ciertas figuras a quienes considera responsables de su situación y luchar frente a ellas con ánimo de afirmarse a sí mismo por la consecución de sus objetivos. Además, en ocasiones es preciso hacer uso de la agresividad para poner un alto a aquel que pretende vulnerar nuestros derechos o también para defendernos de los intentos de alguien por someternos o por mantenernos en una relación que ya no nos gusta o no nos conviene. Así pues, la agresividad entendida está como la acción de iniciar o acometer algo o de dirigirse a una meta. Resulta imprescindible para tratar de conseguir ciertos objetivos, así como para defender o tratar de conseguir ciertos derechos. 13. Derecho a fantasear y jugar libremente. Hay padres que se muestran muy preocupados y hasta angustiados de que sus hijos jueguen a la guerra o a policías y a ladrones, temiendo que el contenido del juego impregne la psique infantil y que lo que en principio forma parte de la fantasía adquiera tal fuerza que irrumpa en la realidad a modo de comportamiento. Estos padres suelen sancionar y prohibir el juego de contenido violento, ignorando o no queriendo ver por qué el niño necesita jugar a determinado juego. No entienden estos padres que el juego de contenido violento constituye una escenificación imaginaria que le puede ayudar al niño a sobrellevar mejor ciertas problemáticas ante las que se siente vulnerable. A este respecto son esclarecedoras las siguientes palabras de Dolto. Vemos a niños que juegan con un fusil o un revólver y dan muerte a todo el mundo. Los niños tienen necesidad de estos fantasmas de dominio de la vida y de la muerte. Para lograrlo, el niño se introduce en un mundo imaginario. Gracias a esos juegos soporta la realidad, la restricción a la libertad, que no es impuesta a todos por la naturaleza de las cosas, por el sufrimiento, por las leyes sociales, por la muerte. Si los niños no pudieran jugar, se encontrarían sin defensa ante esta horrible matanza que se desarrolla en el mundo. Lo imaginario les sirve para defenderse del drama de la realidad. 5. Los cultivadores. Según Freud, la educación tiene que buscar su camino entre el escollo del dejar hacer y el escollo de la prohibición. Y si el problema no es soluble, será posible hallar para la educación un camino óptimo, siguiendo el cual pueda procurar al niño un máximo de beneficio causándole un mínimo de daño, pero siempre perjudicando algo, pues toda labor humana está afectada por diversas imperfecciones, aunque bien es cierto que dependiendo de los conflictos infantiles del adulto educador en cuestión y sus características de personalidad, y dependiendo también de la propuesta educativa que emplee y de su posición y consideración en su entorno.
Entre otros factores, el perjuicio que suele cometerse es mayor o menor. Sobra decir que lo deseable es la combinación resultante de un mínimo perjuicio y óptimas condiciones de relación y atención. Los padres o educadores suficientemente buenos se preocupan por el bienestar del niño, por el impacto que sus acciones tienen en este y son sensibles a lo que él siente. La autoridad con empatía, la educación, puesto que tal como sostiene Reich, una educación sin amor nunca podrá conseguir otra cosa que una adaptación artificial falsa a la realidad. El ser humano precisa de ciertas condiciones: protección, afecto, estimulación, confianza, comprensión, etc., para crecer saludablemente. Desde los primeros instantes, si las necesidades biológicas y emocionales se satisfacen, el pequeño comienza a desarrollar el sentido de seguridad, la confianza en sí mismo y en los demás. Por el contrario, bajo condiciones perjudiciales de abandono, inseguridad, privación, falta de afecto y abuso físico o psicológico, las criaturas tienden a adoptar un talante desconfiado, dubitativo y temeroso. Los pequeños se sienten inferiores, inadecuados, se desmoralizan, se aíslan, sienten odio a sí mismos y experimentan sentimientos de impotencia en un mundo cargado de rechazo y hostilidad. Ante estas circunstancias adversas, muchos niños muestran gran dificultad para discernir entre el bien y el mal, no adquieren la capacidad de autocrítica o de remordimiento, no sienten compasión hacia el sufrimiento ajeno ni llegan a apreciar totalmente el valor de la vida. Como seres que somos dotados de memoria, no podemos crecer a espaldas de las experiencias registradas, las cuales nos predisponen ya sea a la confianza o a la suspicacia, al entusiasmo o a la decepción, al amor o al odio, a la creación o a la destrucción, todo ello en función de cómo hayamos transitado por la vida hasta el momento. No hay nada trascendente en lo vivido, como tampoco hay que pensar que lo que está por venir es totalmente aleatorio. De alguna manera hay continuidad, o mejor dicho, ligazón, entre los diferentes momentos históricos que envuelven a un sujeto. Es indiscutible que el periodo infantil es crucial, influye notablemente en el destino de un sujeto y condiciona la forma en que éste se relaciona con los otros y consigo mismo. Ningún niño puede crecer psicológicamente sano a no ser que sus padres o educadores lo hayan tratado desde el respeto y el amor, lo cual tiene efectos multiplicadores, pues la persona bien cuidada, agradecida con sus seres queridos y con la vida misma, se verá comprometida a participar y promover relaciones de convivencia y tolerancia. Creo firmemente que la mejor forma de prevenir la actuación malsana es humanizando el trato que brindamos a los niños y que la apuesta por las relaciones saludables redunda en beneficio de todos. En conclusión, el mejor antídoto frente a la patología psíquica y la violencia es tener la suerte de crecer al abrigo de buenos cultivadores, bajo el cuidado de aquellos que con sensibilidad y afecto dedican sus esfuerzos a cultivar las semillas de la salud mental. Capítulo 10. El talante grupal. La uniformidad es la muerte, la diversidad es la vida. Mijail Bakunin. El impacto social de la singularidad. Hay quienes creen que nunca protagonizarán ciertos comportamientos que califican negativamente. Están plenamente convencidos de que jamás traspasarían determinadas líneas rojas. Se sienten a salvo de tal posibilidad, y tal vez hasta ese momento ha sido así porque nunca han estado en la situación de poder hacer lo que proscriben o condenan. Si esas mismas personas hubieran vivido situaciones extremas, es probable que pensaran y hablaran de otra manera. La vida da sorpresas y no faltan sorpresas en las conductas y reacciones de la gente, para bien y para mal. El conocimiento acerca de uno mismo, de lo que a uno le gobierna o sobre lo que uno es capaz de gobernar, se vislumbra sin lograrse nunca plena seguridad al respecto. Cuando se es confrontado moralmente
Por ejemplo, nadie conoce, de nadie puede saberse su capacidad para resistirse a la corrupción si no ha habido una o varias circunstancias en que su honestidad haya sido puesta a prueba. Y aún así no pueden asegurarse que él está a salvo de todo intento en que se pretendiera comprar su voluntad.